Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Sabrina Acosta. El tema, hablaremos sobre cambios hormonales en la mujer y el impacto que esto tiene en las emociones y la salud mental. Buenos días, licenciada Sabrina Acosta. Un placer tenerle siempre por aquí. Buenos días, Liz. Un placer para mí y un gusto estar aquí como siempre. Claro, y sobre todo porque sabemos que en cada conversación que tenemos con la licenciada Sabrina Costa sobre salud mental, ella tiene una facilidad de expresión que hace que la gente se eduque y que estos temas puedan ser provechosos para quienes nos escuchan. Así que desde ahora les motivamos a que si ustedes tienen alguna pregunta que hacer con relación a este tema, pues puedan comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Importante, doctor, hablar sobre salud mental y su conexión con los cambios hormonales. ¿Por qué? Claro que sí, muy, muy importante. Mira, a raíz de lo que dices, de que siempre tenemos una buena conversación aquí, pero tú sabes que la conversación se va Sí, siempre lejos claro. y a veces no siempre tenemos la oportunidad de escuchar a la gente. Ujú. Hoy vamos a tener la intención de ver en qué medida podemos escuchar cualquier llamada, porque es bueno, es importante, así sabemos si realmente, como tú dices, tenemos eh, esa apreciación de que realmente está llegando y se está contribuyendo a que la gente se eduque, se forme y aprenda. Claro. Entonces, hablar de esos cambios hormonales es fundamental. Eso es neurálgico, Ujú. básicamente en el equilibrio emocional, porque efectivamente las hormonas tienen un impacto directo en el sistema nervioso central. Entonces, en la medida en que se van experimentando esos cambios hormonales durante el mes, en nosotras las mujeres, en el ser humano, estamos más enfocados en la mujer en este conversatorio, pero asimismo pues se va teniendo una respuesta de estado de ánimo de acuerdo a esos cambios. Entonces es sumamente importante hacer esa conexión y en Ujú. el autoconocimiento de uno como individuo, saber cuándo uno está en un periodo X del mes y tener esos cambios presentes, porque también producen reacciones emocionales que uno debe conocer Ujú, claro. para poder regularse mejor. Claro, y entonces, doctora, partiendo de esa explicación que usted da, iniciando hoy esta conversación, es importante entender que no estoy de mal humor porque sí, de que quizás no me siento con pocos ánimos porque sí, sino que hay una explicación fisiológica. El tema de los cambios hormonales en ciertas etapas de la vida pues Claro. pueden provocar estas situaciones y de ahí la importancia de que usted le ponga atención y que se pueda investigar qué hay detrás de esos cambios, como decíamos, de humor, por ejemplo, de la forma en la que usted está reaccionando a ciertas situaciones. Todo esto puede tener una explicación de lo que está ocurriendo en su organismo. Y desde este punto me gustaría que pudiéramos hablar, porque siempre dicen, no, las mujeres son más emocionales. Las mujeres se complican más en términos de salud mental. Entonces ahí hay una explicación de que tiene que ver con que las mujeres tenemos cambios hormonales que los hombres Claro, no tienen. Entonces, claro. Fíjate, es que nosotros somos seres integrales. ujú, Entonces, no vamos a desconectar nunca la mente, el cuerpo, las emociones, sino que en conjunto todo va fluctuando y ujú, todo tiene una participación en un momento. Conocer esos cambios, conocer cómo somos, es importante, cómo es nuestro cerebro, cómo son nuestras hormonas, cómo reaccionamos. Es fundamental. Entonces, de ahí se va a partir una buena gestión de todo eso. claro. Ese estar consciente Ujú. de que estoy experimentando me va a ayudar a gestionarlo correctamente con las herramientas que en otros momentos hemos dado de gestión de emociones. Ujú. Saber que yo tengo reacciones por distintas situaciones, por los cambios naturales, fisiológicos, por los cambios químicos, por los cambios del entorno. Entonces, saber que somos seres integrales es fundamental, que todo influye. Segundo, saber que en el ciclo vital nosotros tenemos acontecimientos, podríamos llamarle, por poner un nombre, de la vida,
que van a tener su impacto a nivel hormonal y Claro. que son importantes. Ujú. La pubertad, que comienza, por ejemplo, la aparición de la primera menstruación, donde previo ya hay un movimiento Sí. del neurodesarrollo importante para esos cambios hormonales. Un embarazo, Ujú. importantísimo hablar de eso, o sea, cambios que se dan ahí. Eh, Cuando hablamos, antes de ir al embarazo, hablamos primero de esa etapa de la pubertad donde se está entrando para experimentar esa primera menstruación, Ajá. la menarquia. Pero ya lo que tiene que ver con la menstruación, con ese ciclo menstrual, hay muchos movimientos en el mes, porque tenemos lo que es lo premenstrual y lo postmenstrual, cómo nuestras hormonas están ahí activas, participando desde funciones diferentes en esos momentos. Luego, cuando hablamos del embarazo, es un cambio total, un cambio donde hay una producción importante de estrógeno, de prolactina, donde las hormonas están participando activamente durante todo ese ciclo, ese ciclo también. Y finalmente, otro acontecimiento importante del ciclo vital de la mujer es la aparición de la menopausia, que se habla poco, digo yo desde lo que he visto, pudiera Ujú. hablarse más, porque la cantidad de cambios importantes a nivel de salud mental, emocional y a nivel físico, biológico son impresionantes y a veces las mujeres no están tan orientadas en este sentido y entonces ahí participan también de manera activa nuestras hormonas ejerciendo muchísimas funciones importantes en esa aparición de la premenopausia, la menopausia como tal y la posmenopausia. Entonces, Claro. nosotras estamos en movimiento constante a nivel biológico y esos movimientos van también haciendo cambios en nuestras respuestas. Claro. No solamente esa respuesta mental, sino la respuesta emocional y la respuesta sexual. O sea Claro. que es un paquetico ahí importante. Sumamente interesante, licenciada Sabrina Acosta, este tema del día de hoy, porque como decíamos, regularmente suele subestimarse mucho el tema de las emociones, de las reacciones, del estado Claro, anímico de las mujeres. Sin embargo, pues ya vemos que desde la adolescencia, con la llegada de esa primera menstruación y entendiendo que este periodo de la vida, la adolescencia, pues trae sus claro. propios temas de salud mental y emociones, cuando le sumamos el tema hormonal, entonces ya ahí hay un asunto que hay que ponerle Claro. atención y no entender que es algo simple, sino pues darle la importancia que esto requiere. Y me gustaría que usted mencionaba estas 3 etapas fundamentales que es en las cuales nos vamos a enfocar en el día de hoy: la llegada de esa primera menstruación, el embarazo y la menopausia, que pudiéramos partir desde esta etapa que sería la primera en la cual la mujer ve esos cambios hormonales, licenciada, en la etapa de la Básicamente, pubertad. en la etapa de la pubertad o Ujú. previo a aparecer la primera menstruación, de que eso estamos hablando básicamente ya desde los 9 años. Sí. Usted tiene su niña, ya a partir de los 9 años hay todo un movimiento cerebral, una segregación de la producción, o sea, se aumenta la producción de estrógeno y ellas comienzan a tener cambios en el estado de ánimo por esta producción. Entonces, entre los 9 y 13 años se espera que aparezca Sí. la primera menstruación y con ella entonces vienen estos cambios. Estos cambios van a producir tristeza, Ujú. ansiedad, irritabilidad, esos switches de humor, como digo yo, en un momento están muy contentas, muy activas, en otro momento pueden tener bajo ánimo. Entonces, esos cambios se van dando y se acompaña esto a la novedad del evento, más el tema del dolor físico que produce. Y es algo que de repente la niña tiene que empezar a adaptarse, a comprender todo esto. Sabemos que nosotros mantenemos todavía una desinformación importante sobre estos procesos de cambio. Claro. Y entonces en ese sentido, pues se tiene que manejar también esa desinformación a pesar de que estamos en la época o en la era de mayor información, pero sí las niñas siguen estando desorientadas porque no se trabaja previamente esta información de con qué te vas a encontrar y cómo Claro. lo vas a manejar.
entonces se llena mucho de lo que se enteran por ahí con sus amiguitas, con las primitas, con los demás. Y ahí pues también es una etapa de confusión de qué hacer, qué no hacer. Y todo eso incide en el estado de ánimo y en el comportamiento. Claro, y aquí sería importante, licenciada, poder orientar a las familias, porque regularmente no lo hacen todas las familias, pero las que suelen orientar a sus niñas antes de la llegada de esa primera menstruación solo se enfocan en el tema físico, cómo debes cuidarte, lo que va a ocurrir, vas a sangrar, va a pasar esto, tienes que aprender a utilizar tus toallas sanitarias, tienes que higienizarte de esta forma, pero el tema emocional no se toca dentro de esa orientación. Entonces, tomando esto como referencia de que son manifestaciones que pueden aparecer en este periodo, la importancia de incluir dentro de esa conversación de orientación a nuestras niñas y Claro, adolescentes la parte emocional y psicológica. claro, claro. Poder hablarles sobre esto. Generalmente se da mucho la irritabilidad, Ujú. el mal humor. Y de hecho la tristeza, lo que pasa es que a veces se confunde con solo mal humor. Estamos irritables, estamos intolerantes, eso. Entonces, las niñas y adolescentes van haciendo en el tiempo una adaptación a ese cambio de estado de ánimo, Ujú. pero en el momento lo viven como tal, desde el aislamiento, desde la intolerancia a no hablar, a no tocar nada, a apartarse y estar muy de mal humor. Entonces es importante normalizar esos síntomas, Claro. hablar de ello, hablar de que esos cambios van a llegar o independientemente de la edad que tengas, ya si son adolescentes, tú tienes esos cambios, pero es poder ver este proceso como algo normal de la vida, del desempeño del mes de la mujer Claro. y que cualquier cambio de estado de ánimo hay que manejarlo y hay que continuar. Muchas adolescentes y niñas piensan que al tener la menstruación no pueden movilizarse, tienen que estar acostadas. Es cierto que hay una parte que tiene que ver con el dolor físico, pero también en la gestión de ese dolor, Ujú. de poder utilizar un cuidado, una compresa, un calmante. A veces la sensación que viene es de deshabilitarse y voy a estar hasta que se me pasen estos días. Sin embargo, es importante normalizarlo porque en la medida cuando vas a la adultez, si eres una mujer funcional, vas a tener que trabajar con la menstruación, Claro. hacer una vida cotidiana, porque eso es parte de la cotidianidad de la mujer. No es una Ujú. enfermedad, no es una Exacto. situación, no hay que verlo como tal. Lo que hay es que gestionarlo. Claro. Y eso debe hablarse desde ahí. Claro. Y ahí entonces que también es importante, licenciada Sabrina Costa, porque sabemos que desde esta etapa en donde aparecen esos primeros ciclos menstruales, pueden venir manifestaciones que nos hablen de alguna condición física que hay que Sí, investigar, porque sí, hay muchas niñas y adolescentes que se imposibilitan por el dolor tan incapacitante que sufren durante el periodo menstrual. Entonces, en caso de que eso sea lo que ocurre con su niña o con su adolescente, es importante que usted investigue porque otro tema que se ha normalizado es el sentir ese dolor fuerte durante la menstruación, que ya claro, aquí con ginecólogos nosotros hemos conversado al respecto y hemos hablado de que eso no es normal, ni ese sangrado abundante tampoco es normal. Entonces, en exacto, esos casos, que ya son casos específicos, es importante buscar esa asesoría de un experto en ginecología que pueda orientarle, que pueda hacer las evaluaciones del lugar y determinar qué ocurre. Pero en un caso normal de una menstruación que no tiene ningún tipo de patología detrás, pues hay que enseñarles dentro de esa orientación a nuestras claro, niñas y adolescentes de que es un proceso natural y que no se trata de una enfermedad, como bien indicaba la licenciada Sabrina Costa. claro. Y en eso que tú mencionas es importante destacar ese chequeo, esa revisión de su Ujú. adolescente o su hija, su niña, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse dentro de la normalidad. Entonces, si Exacto. tenemos una patología, si hay ovarios poliquísticos, si hay sangrado abundante, no debemos verlo como lo normal. Claro. De hecho, cuando hay sangrados abundantes, también tenemos que destacar la aparición de anemias, que también va a bajar muchísimo el estado de ánimo Ujú. por la combinación del tema físico. Claro. Cada vez que hay un sangrado abundante, entonces va a haber menos ánimo, menos fuerza. La sensación de tristeza puede aumentar porque hay una situación a nivel físico. Entonces, eso sí se debe tomar en cuenta, chequear, descartar. Y si todo eso está bien, entonces debemos tratar los demás síntomas como tal, como Claro. una aparición
de síntomas que, dado concluya el periodo, va a desaparecer. Hablar también que el síndrome premenstrual aparece entre 5 a 10 días antes de la llegada de la menstruación. Entonces, ese síndrome trae consigo toda la aparición de síntomas antes de que llegue la menstruación. Entonces, tenemos esos cambios de ánimo importantes y lo manejamos desde lo que hemos aprendido: el silencio, el aislamiento, la irritabilidad, la impulsividad de dar respuestas inapropiadas, malas respuestas. O sea, esa impulsividad aparece ahí. Todo de cómo se haya aprendido a manejar. Pero la tendencia general de nuestra sociedad es que la gente responde así. Sí. Ante el estado, ante el enojo y ante la tristeza. Entonces, esos síntomas pueden aparecer y son muy, muy recurrentes e impactantes en ese cambio de humor. Pero de repente tú estabas bien. Y ahora, y aquí estamos hablando del adolescente, pero esta condición es propia de la mujer. Claro. No tiene que ser adolescente. Cuando llega la menstruación Sí, es entonces normal tener esos darte cambios. cuenta, como yo siempre digo, utilizo la técnica del semáforo Ujú. emocional o el termómetro emocional. Mira, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo hoy? A veces no hacemos esa pregunta para nosotros mismos Ujú. por la falta de conciencia emocional que tenemos. Pero ahora no estoy sintiendo las mismas emociones de ayer o de esta mañana. Si no hacemos esa medida de temperatura emocional, por eso le llamo el termómetro, Sí. no nos damos cuenta que hemos experimentado un cambio de estado de ánimo. Ujú. Y lo que hacemos es funcionar en automático. Pero es importante nosotros darnos cuenta de eso para autorregularnos. Claro. Para saber que lo que me está pasando a mí, yo tengo que gestionarlo correctamente y nadie tiene que pagar esa factura, como Claro. digo yo. Claro. Que es lo que casi siempre pasa cuando usted no es dueño y controla su estado emocional. Otro tiene que pagar esa consecuencia. Y para eso, Y eso no es justo. y para eso, licenciada Sabrina Costa, hace falta más educación, psicoeducación. Por eso nosotros pues desarrollamos este tipo de programas para que la gente pueda entender algunos aspectos que quizás se entiende como normales, y cuando escucha estas explicaciones de un experto en el área de salud mental, va entendiendo de qué se trata y de esa forma se sigue educando. En este momento nosotros hacemos una breve pausa, pero al regreso nos quedan algunas etapas más de la vida de la mujer que traen cambios hormonales y que impactan en la salud emocional y en la salud mental de las mujeres. Así que ustedes pendientes a todo lo que vamos a desarrollar al regreso.